Millonario coleccionista de arte, obsesionado por el último retrato de un famoso pintor, descubre que la pieza está en manos de una mujer humilde que esconde un secreto. Leonardo Giordano era un hombre acostumbrado a obtener todo lo que deseaba. Como uno de los coleccionistas de arte más ricos de Europa, su vida estaba repleta de lujos, exposiciones privadas y subastas exclusivas. Sin embargo, ninguna de las piezas en su vasta colección lograba llenar el vacío que sentía. Había una obra, una sola obra, que eludía su posesión, el último retrato del pintor Amadeo Carducci. Carducci había sido un maestro del Renacimiento tardío, conocido por sus retratos que parecían capturar no solo la apariencia física, sino también el alma de sus sujetos. Sin embargo, el último retrato que realizó, antes de desaparecer misteriosamente, había adquirido un aura casi mítica. Se decía que quien poseía esa obra también cargaba con un secreto oscuro, aunque nadie sabía con certeza cuál era. Leonardo había pasado años buscando esa pintura. Había rastreado pistas en galerías de arte en Roma, París y Viena, contactado a expertos y visitado colecciones privadas, pero el cuadro seguía desaparecido. Hasta que un día, por medio de una conexión inesperada, descubrió algo que lo llenó de emoción. El retrato estaba en manos de una mujer llamada Sofía Vega. Sofía no era una coleccionista, ni mucho menos una experta en arte. Vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, alejada del mundo glamuroso que Leonardo conocía. Para él, resultaba casi inconcebible que alguien como ella pudiera poseer una obra de semejante valor. Decidido a hacerse con la pintura, Leonardo la contactó de inmediato. Le ofreció una suma exorbitante, convencido de que cualquier persona en su posición aceptaría gustosa la propuesta. Pero para su sorpresa, Sofía se negó. «Esa pintura no está a la venta», fue lo único que le dijo, de manera fría y firme. Aquella respuesta despertó algo en Leonardo. Nadie le había rechazado antes, al menos no de esa manera. Sofía no parecía impresionada por su riqueza ni por el prestigio que él traía consigo. Había algo en su negativa que lo inquietaba profundamente, y pronto esa inquietud se convirtió en una obsesión. ¿Por qué alguien como Sofía querría mantener en secreto un cuadro que, en otras manos, valdría una fortuna? Leonardo no era un hombre que aceptara el no como respuesta. Si Sofía no vendía la pintura, él encontraría otra manera de obtenerla. Empezó a investigar más sobre ella, buscando detalles que explicaran su relación con la obra. Descubrió que Sofía había vivido una vida tranquila y reservada, sin conexiones aparentes con el mundo del arte. Sin embargo, algo en su pasado, algún evento oscuro, parecía estar relacionado con la pintura. Eso solo lo hizo más decidido a descubrir la verdad. El rechazo de Sofía era un enigma, y Leonardo no podía resistirse a los enigmas. Leonardo no podía quitarse a Sofía de la cabeza. Su negativa a vender el cuadro no solo lo había frustrado, sino que había despertado en él una curiosidad insaciable. ¿Quién era esta mujer que vivía en las sombras, alejada del mundo que él conocía? ¿Por qué proteger un retrato cuya venta podría cambiar su vida económica para siempre? La clave estaba en su pasado, y Leonardo sabía que tenía que desentrañar ese misterio si quería conseguir lo que buscaba. Contrató a un investigador privado para que siguiera los pasos de Sofía y escarbara en su historia. Lo que descubrió fue más de lo que Leonardo esperaba. Sofía Vega había crecido en un pequeño pueblo rural, rodeada por una vida sencilla y monótona. Sin embargo, todo cambió cuando, a los 19 años, un trágico accidente la dejó huérfana y sin hermanos. Aquella tragedia la había obligado a mudarse a la ciudad, donde vivió sola y en reclusión, manteniéndose alejada de los demás. Ninguno de estos eventos parecía explicar por qué Sofía estaba tan aferrada al cuadro de Carducci. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Leonardo fue un patrón inquietante. Varias veces en los últimos años, Sofía había denunciado a la policía que alguien la seguía, aunque nunca pudieron encontrar al responsable. Los informes policiales no daban detalles, pero parecía que, en todos esos casos, Sofía estaba convencida de que quien la acosaba estaba buscando la pintura. Leonardo se dio cuenta de que había algo más detrás de esa pieza de arte. El rechazo de Sofía no era simple obstinación. Algo la aterraba, algo vinculado a esa obra.
Y el hecho de que alguien la estuviera siguiendo reforzaba la idea de que la pintura tenía un valor más allá de lo económico. Pero, ¿por qué? Esa noche, Leonardo se sentó en su despacho, mirando los informes sobre la vida de Sofía. No podía dejar de pensar en los eventos que habían marcado su juventud. Un miedo tangible envolvía a esta mujer, pero no era solo miedo por la pintura. Era como si proteger ese cuadro significara protegerse a sí misma. Y Leonardo estaba decidido a descubrir por qué. Después de días de reflexión, Leonardo tomó una decisión: necesitaba hablar con Sofía en persona. No sería suficiente investigar desde las sombras, debía mirarla a los ojos y comprender lo que ocultaba. Así que decidió llamarla de nuevo, con una propuesta distinta. Esta vez no hablaría de dinero ni de la compra de la pintura. Solo le pediría una conversación. Para su sorpresa, Sofía aceptó. Tal vez estaba cansada de rechazos continuos, o quizá había algo en la insistencia de Leonardo que le intrigaba. Se encontraron en un café pequeño, apartado del bullicio de la ciudad. Leonardo, acostumbrado al lujo y a la opulencia, se sintió extrañamente cómodo en ese ambiente sencillo. Sofía llegó puntual, con un aire de quietud y melancolía que la envolvía. Sus ojos oscuros mostraban una mezcla de tristeza y cansancio. Se sentaron frente a frente, en un silencio tenso, hasta que Leonardo rompió el hielo. «No estoy aquí para insistir en comprar el cuadro», dijo él, con voz tranquila. «Solo quiero entender por qué es tan importante para ti». Sofía lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. No respondió de inmediato. Tomó un sorbo de su café antes de hablar. «El cuadro no es lo que piensas. No se trata de su valor. Es mucho más que eso». Su voz era baja, casi un susurro. «Hay cosas que no entiendes y que preferirías no saber». Leonardo sintió una punzada de curiosidad. Había algo en su tono que lo atraía aún más hacia el misterio. Sin embargo, sabía que no podía presionarla demasiado. «No pretendo juzgarte», respondió él, inclinándose ligeramente hacia ella. «Pero si hay algo que te preocupa, quizás pueda ayudarte». Sofía esbozó una sonrisa amarga. Parecía que las palabras de Leonardo le resultaban inocentes, como si no supiera en qué estaba metiéndose. «¿Ayudarme?», murmuró. «Nadie puede ayudarme con esto». La conversación continuó con una tensión palpable. A medida que hablaban, Leonardo se dio cuenta de que, aunque Sofía mantenía una barrera emocional, había algo en su historia que conectaba con él a un nivel más profundo. Ambos compartían una soledad, aunque en contextos completamente distintos. Sofía era una mujer marcada por la tragedia, mientras que Leonardo era un hombre rodeado de éxito material pero vacío por dentro. Antes de irse, Sofía mencionó algo que captó completamente la atención de Leonardo. «El cuadro está relacionado con una tragedia», dijo ella, sus palabras llenas de una tristeza insondable. «Pero no puedo contarte más. No quiero que te involucres en esto». Leonardo la observó con una mezcla de compasión y deseo de saber más. Aunque no lo había planeado, algo en él se conmovió profundamente por Sofía, y de repente, ya no solo era el cuadro lo que le interesaba. La charla con Sofía dejó a Leonardo más intrigado que nunca. Su mención de una tragedia relacionada con el cuadro de Carducci lo llevó a profundizar aún más en la historia del pintor y, por supuesto, en la vida de Sofía. Decidido a desenterrar los secretos que rodeaban la obra, Leonardo pasó días consultando libros de historia del arte, visitando bibliotecas y hablando con expertos. Pero no lograba obtener ninguna pista directa sobre la relación de Sofía con el misterioso retrato. Cada nueva pieza de información que obtenía lo conducía de vuelta a la tragedia que había marcado la vida de Sofía. Algo en su juventud estaba inextricablemente conectado con la obra de Carducci, pero la clave seguía eludiéndolo. Sin embargo, al investigar el pintor, Leonardo descubrió que el último retrato de Carducci no había sido pintado como encargo, como era habitual en la época, sino que se había hecho de forma privada, casi en secreto. Esto lo hizo preguntarse si el propio pintor había estado involucrado en el pasado de la familia de Sofía. Leonardo, ahora más obsesionado que nunca, intentaba contactar a Sofía de nuevo. Pero cada vez que lo hacía, ella se mostraba más distante.
El temor era palpable en su voz cada vez que mencionaba el cuadro, como si revivir el pasado le causara un dolor profundo. Durante una de sus investigaciones, Leonardo encontró un viejo artículo en el que se hablaba de un incendio en la casa de la familia Vega, ocurrido hace más de 20 años. El incendio había dejado a Sofía como única sobreviviente. Aunque el artículo no mencionaba nada sobre el cuadro, Leonardo sintió que ese evento traumático estaba directamente relacionado con la pintura. Finalmente, tras días de insistencia, Leonardo se armó de valor y decidió visitar a Sofía de nuevo, esta vez dispuesto a confrontarla con la información que había descubierto. Al llegar a su casa, sintió que su obsesión por la pintura se entrelazaba con un deseo creciente de entender a la mujer detrás de ella. No solo era el cuadro lo que lo impulsaba, sino también la enigmática figura de Sofía, con sus cicatrices y su silencio. Sofía, visiblemente alterada, abrió la puerta. No pudo ocultar su sorpresa al ver a Leonardo de nuevo, pero lo dejó entrar. Él sabía que no podría seguir insistiendo en comprar la pintura sin obtener primero las respuestas que buscaba. Sé que el incendio de hace años y la pintura están conectados de alguna manera, dijo Leonardo con determinación. Y también sé que hay algo más, algo que te ha hecho proteger esa obra a toda costa. Sofía, al escuchar estas palabras, se sentó en una silla y bajó la mirada. Tras un largo silencio, comenzó a hablar con voz temblorosa. El cuadro no solo es una pintura, comenzó Sofía. Es un recordatorio de la tragedia más grande de mi vida. Era una noche como cualquier otra, o eso pensé. Pero esa noche todo cambió. Mi familia, todos murieron en ese incendio. Excepto yo. Leonardo la escuchaba en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. Sofía continuó. Mi padre había adquirido el cuadro unos meses antes. Era su orgullo, lo exhibía en la sala principal de la casa. Nunca supe cómo lo consiguió, pero estaba claro que no era solo una obra de arte. Había algo oscuro en él. Mi madre empezó a enfermar después de que lo colgamos. Y luego, todo se desmoronó. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que la tragedia era grande, pero no se imaginaba que el cuadro pudiera tener un papel tan siniestro en ella. Sin embargo, Sofía no había terminado. Después del incendio, comenzaron a aparecer personas que preguntaban por el cuadro. No los conocía, pero estaban desesperados. Querían destruirlo, como si hacerlo pudiera borrar todo lo que había sucedido. Intentaron convencerme de que lo quemara, de que se deshiciera de él, pero no pude. Es lo único que me queda de mi familia, y a pesar de todo, siento que si lo pierdo, también perderé la memoria de quienes eran. Leonardo entendía ahora por qué Sofía no quería vender el cuadro, pero había algo más que la mantenía en constante estado de alerta. No eres el único que ha intentado conseguir la pintura, admitió Sofía. Durante años, ha habido alguien que me sigue, que quiere destruirla a toda costa. No sé quién es ni por qué lo hace, pero sé que está cerca. Leonardo sintió una mezcla de ira y preocupación. La historia de Sofía lo había conmovido profundamente, pero también despertó en él una necesidad de protegerla. No era solo la pintura lo que estaba en peligro, sino también la vida de Sofía. No voy a permitir que te pase nada, dijo Leonardo con firmeza. Si alguien quiere destruir el cuadro, tendrá que enfrentarse a mí primero. Sofía lo miró con un atisbo de sorpresa en los ojos, como si no esperara esa reacción de él. A pesar de las circunstancias, algo cambió entre ambos. Ya no era solo un coleccionista obsesionado con una obra de arte. Había algo más profundo que los unía, algo que ni Sofía ni Leonardo se atrevían a admitir por completo. La conexión entre ellos se había fortalecido, y aunque la amenaza seguía latente, Sofía empezaba a confiar en Leonardo, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Leonardo no podía dejar de pensar en las palabras de Sofía. La historia de la pintura había empezado a desenterrar en él memorias ocultas, imágenes difusas de su infancia. Sabía que había algo más en esa obra que lo ataba a ella, más allá de su deseo como coleccionista. Decidió investigar a fondo su propio pasado, algo que había evitado durante años. Era hora de enfrentar la historia de su familia, de la que siempre había huido.
Una noche, mientras revisaba viejos archivos familiares, se topó con una carta de su abuelo, escrita poco antes de su muerte. En la carta, mencionaba un retrato que había comprado a un pintor famoso antes de la guerra. Hablaba del cuadro como si fuera una reliquia familiar, algo que debía protegerse a toda costa. La descripción del retrato coincidía con el de Carducci, el que ahora estaba en posesión de Sofía. Leonardo sintió un escalofrío al darse cuenta de que el cuadro que tanto había buscado no solo era una pieza valiosa, sino que estaba conectado con su propio linaje. Decidido a desvelar toda la verdad, Leonardo visitó a un amigo de la familia, un historiador experto en genealogía. Tras días de investigar juntos, lograron confirmar que su abuelo había sido un gran mecenas del arte y que, efectivamente, había adquirido el retrato de Carducci. Pero lo que descubrieron a continuación lo dejó sin aliento. El retrato había sido encargado por su abuelo para honrar a una mujer que, años más tarde, sería parte de una tragedia en la que toda su familia se vería envuelta. La mujer del retrato era la abuela de Sofía. Este descubrimiento lo sacudió profundamente. Leonardo comprendió entonces que la conexión entre su familia y la de Sofía era más profunda de lo que jamás había imaginado. La pintura no solo representaba una obra de arte invaluable, sino un símbolo de la tragedia que había marcado tanto a su linaje como al de Sofía. A medida que procesaba esta revelación, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La figura que perseguía a Sofía no buscaba solo destruir la pintura por su valor económico, sino por el peligro que representaba su conexión con los secretos familiares. Alguien quería borrar esa historia a toda costa, y la pintura era el último vestigio de lo que había sucedido. Leonardo sintió la urgencia de advertir a Sofía. Sabía que el peligro era real y que sus vidas corrían peligro si no actuaban rápidamente. Mientras se dirigía a su casa, un pensamiento lo consumía: proteger el cuadro ya no era una cuestión de dinero o prestigio, era una cuestión de preservar el legado emocional que unía a ambas familias. Leonardo llegó a casa de Sofía justo cuando el crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de un tono rojizo. El aire estaba cargado de tensión y Sofía lo esperaba en la entrada, visiblemente agitada. «Han vuelto», dijo ella, sin necesidad de más explicaciones. El hombre que la había perseguido durante tanto tiempo estaba cerca. Lo sentía en la piel, en la creciente angustia que no podía controlar. Antes de que pudieran decir más, un coche se detuvo bruscamente frente a la casa. De él bajó un hombre de rostro sombrío, envuelto en sombras. Era la misma figura que había estado siguiendo a Sofía, y su intención era clara: destruir el cuadro y eliminar cualquier rastro del pasado. «No puedes detenerme», dijo el hombre mientras se acercaba, su voz gélida y calculadora. «Ese cuadro no debe existir. Contiene un secreto que no puede ver la luz». Leonardo dio un paso adelante, colocándose entre Sofía y el intruso. «No permitiré que destruyas el legado de nuestras familias», replicó Leonardo, con una firmeza que no sabía que poseía hasta ese momento. «Esta pintura no es solo un objeto. Es una memoria, una historia que merece ser contada». El hombre lo miró con desprecio. «¿Estás dispuesto a sacrificar todo lo que tienes por esa reliquia?», preguntó con sarcasmo. «¿Tu fortuna, tu vida?». Leonardo respiró hondo. Durante años había pensado que el dinero y el prestigio eran lo más importante en su vida, pero ahora veía con claridad. Todo ese tiempo había estado persiguiendo una ilusión vacía, y lo que realmente importaba estaba frente a él: Sofía, su conexión con el pasado, y la verdad que la pintura representaba. «Estoy dispuesto», respondió, su voz firme. «No me importa el dinero ni lo que pueda perder. Lo que realmente importa es lo que este cuadro simboliza». En ese momento, el intruso se abalanzó hacia la casa, intentando acceder a la pintura. Leonardo, con una fuerza nacida de la determinación, lo interceptó, enfrentándose a él en una lucha desesperada. Sofía, aunque aterrorizada, encontró el coraje para actuar. Mientras los dos hombres forcejeaban, ella tomó el cuadro y lo escondió en un lugar seguro, fuera del alcance de su perseguidor. La pelea fue breve pero intensa. Leonardo logró reducir al hombre, pero sabía que no había terminado. El verdadero sacrificio estaba por venir.
Tenía que elegir entre exponer el secreto o proteger a Sofía y mantener la pintura en la oscuridad, para siempre. Finalmente, tomó su decisión. Te llevarás la pintura, dijo Leonardo, dirigiéndose a Sofía. La guardarás, lejos de todo esto. No permitiré que esta historia termine de la forma en que ellos quieren. Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió. Sabía lo que estaba en juego, y también sabía que Leonardo estaba renunciando a su fortuna y a todo lo que había construido para protegerla a ella y al cuadro. Juntos, decidieron huir, dejando atrás la vida que habían conocido. La pintura y el secreto que guardaba permanecerían a salvo, lejos del alcance de quienes deseaban destruirla. Pero en ese sacrificio, Leonardo encontró algo mucho más valioso que cualquier riqueza, la verdad y un vínculo inquebrantable con Sofía. El viento soplaba suavemente mientras Leonardo y Sofía observaban el amanecer desde la colina donde se habían refugiado. Estaban lejos de la bulliciosa ciudad, del arte y las intrigas que los habían perseguido durante tanto tiempo. El cuadro, cuidadosamente guardado, permanecía a salvo, pero ahora solo era un símbolo del pasado, una memoria que había decidido proteger en lugar de exponer. Leonardo, con los ojos clavados en el horizonte, respiraba tranquilo. La decisión de no revelar el secreto al mundo había sido difícil, pero sabía que era la correcta. A veces, pensaba, algunas verdades no necesitan ser expuestas para que tengan valor. Sofía, a su lado, lo miró con una sonrisa serena. Después de tantos años de huir, finalmente sentía que podía dejar el pasado atrás y comenzar de nuevo. Hemos pasado por tanto, murmuró Sofía, tomando la mano de Leonardo. Nunca pensé que terminaríamos aquí, juntos, lejos de todo. Leonardo apretó suavemente su mano, reconociendo lo que ella decía. Todo lo que había perseguido durante años, todas las obras de arte, el prestigio, las subastas millonarias, ahora parecían pequeñas e insignificantes en comparación con lo que había encontrado. La conexión con Sofía y el entendimiento profundo de que el valor de una obra de arte no siempre era monetario lo había cambiado de maneras que no podría haber anticipado. El cuadro, comenzó Leonardo, recordando el objeto que los había unido y, al mismo tiempo, casi los había destruido. Guardaremos su historia, pero no necesitamos exponerlo. No más secretos revelados. Sofía asintió, aliviada. No quería que la tragedia que había marcado su vida fuera contada en galerías o libros de historia. Había encontrado paz al saber que la pintura permanecería oculta en un lugar donde el pasado no pudiera herirla más. Con el tiempo, ambos dejaron atrás el lujo y la vida que Leonardo había conocido. Se trasladaron a una pequeña casa en las afueras, donde el anonimato les permitía vivir en calma. Los días se volvieron sencillos, pero llenos de una tranquilidad que jamás habían experimentado. Sin embargo, en la quietud de las noches, mientras miraban las estrellas o se perdían en conversaciones sobre el futuro, Leonardo no podía evitar pensar en los otros misterios que el pasado aún ocultaba. El cuadro había sido el centro de todo, pero sabía que en los hilos de la historia de su familia y la de Sofía, aún quedaban secretos por descubrir. Tal vez, en algún momento, esos secretos volverían a salir a la luz, pero por ahora, habían elegido el silencio. Un futuro incierto se dibujaba ante ellos, pero también lleno de promesas de nuevos comienzos. Mientras el mundo seguía su curso, Sofía y Leonardo caminaban juntos hacia un horizonte desconocido, dejando atrás las sombras de un pasado que casi los había destruido, pero que, al final, los había unido de una manera más profunda de lo que podrían haber imaginado. No te pierdas nuestros próximos vídeos. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario.